Hola, curiosas y curiosos. Mucho antes de la construcción del Muro de Adriano o de la Gran Muralla China, los sumerios ya llevaron a cabo una enorme construcción para proteger sus fronteras. Hablamos en concreto del periodo neosumerio, que va del año 2112 al 2004 antes de nuestra era. Con la caída del Imperio Acadio, los Guti, un pueblo procedente del Elam, el actual Irán, se hicieron con el poder en Mesopotamia. En estas inscripciones reales podemos ver cómo estos reyes utilizaban fórmulas de los predecesores acadios. Algunos ejemplos son las ofrendas dedicadas a deidades importantes como Enlil, o también a enumerar sus conquistas militares. El último de estos reyes, llamados Tirigan, fue derrotado por Utu-Egal, rey de Uruk, recuperando así la monarquía de Sumer, que según una inscripción real de este monarca había sido usurpada por los Guti y llevada a las montañas. Utu-Egal sería sucedido por el gobernador de Ur, Ur-Nammu, dando paso al periodo de la tercera dinastía de Ur. Y los reyes de esta dinastía llevarían a cabo numerosas construcciones. Pero, ¿cuánto medía este muro? ¿Contra quién se protegían? ¿Sabemos dónde se encuentra después de más de 4000 años? Pues bien, en este vídeo hablaremos de eso y mucho más, así que os recomiendo que os quedéis hasta el final. Os aseguro que vais a flipar con esta historia. Además, este vídeo lo ha realizado junto a Antonio Cobo, un seguidor del canal y un crack en historia de Sumeria. Pensad que Antonio tiene el grado de Historia y un máster en Historia Antigua, además de llevar más de 1 año y medio estudiando sumerio, y ha realizado 2 cursos de acadio. Vamos, un experto de esta maravillosa época. Así que mejor imposible. Por cierto, al final del vídeo os haré una pregunta y la mejor respuesta saldrá aquí, en Historias de la Historia. Así que suscribíos y dadle a la campanita para estar al día de todas las historias que publico cada semana. Soy JJ Priego, esto es Historias de la Historia y ya sabéis, aquí se cuenta la historia de otra forma. Así que si queréis saber más, acompáñanos. Como os decía, en el periodo neosumerio, que va del año 2112 al 2004 a.C., los sumerios ya llevaron a cabo una enorme construcción para proteger sus fronteras. Y aunque fue Ur-Nammu quien instauró la dinastía, sería su hijo Shulgi, del año 2094 al 2046, quien realmente asentaría las bases del reino, el reino de Ur-III. Un reino que estaba formado por su núcleo, la periferia y los estados vasallos. Aunque no disponemos de tanta información sobre la configuración de la periferia como la del núcleo, sí sabemos que en esa franja del territorio había militares estacionados en el lugar, bajo las órdenes de altos cargos militares como los generales. Por cierto, en el núcleo también habían soldados estacionados en fortalezas, incluso dentro de las propias ciudades. Las fuentes muestran que estos hombres entregaban ganado y otros bienes como parte del llamado Gumbada, que su traducción vendría a ser impuesto de la frontera, y cuanto más alto era el rango, mayor era el impuesto. Una de las razones de esto último podría ser la posesión de mayor territorio. El estacionamiento de los militares en la periferia servía tanto como defensa como de punto de partida para realizar expediciones militares. Cada 2 o 4 años se llevaban a cabo esas expediciones para obtener así el botín, el Namra-Ak, que sería así en sumerio, que consistía en materiales, ganado y esclavos. A la vuelta de cada expedición eran alimentados con todo tipo de alimentos, como podría ser pan, cerveza y carne. Sí, carne, algo muy pero que muy importante, ya que en la antigüedad la carne no era tan abundante como lo es ahora, y además era un producto súper caro. El ejército sumerio, el llamado Ugnim, consistía en un núcleo profesional llamado Aga-3-Use-2, reforzado también por levas. Estos soldados profesionales podían realizar labores como de guardaespaldas reales o guardias, y además podían disponer de derechos tales como, por ejemplo, ser testigos durante transacciones legales. Respecto a las levas, eran ciudadanos de las distintas provincias sumerias que durante el año debían realizar prestaciones al Estado. Pensad que cada provincia aportaba hombres según su capacidad, siendo la ciudad de Girsu una de las que más aportaba. Estas prestaciones podían consistir en numerosos trabajos, como cosechar grano, realizar construcciones o, claro, ir a la guerra. En el ámbito de la guerra, este servicio podía realizarse mediante servicio de guardias, también defensa interna
o expediciones. Sabemos por las tablillas que las tropas, y al igual que ocurría durante el periodo sargónico, recibían habituallamiento del Estado. Este habituallamiento consistía en calzado, ropa, comida y también armas. Por cierto, las armas principales eran la lanza, el hacha de combate, el arco compuesto, el arco simple o también llamado regular y la honda. Curiosamente, el mismo armamento que se usaba durante el periodo acadio. Y al igual que los sumerios, había otros pueblos interesados también en obtener botín mediante la guerra. Uno de esos pueblos fueron los Martu, conocidos también como los amorreos. Los amorreos eran un pueblo semita que se introdujo en Mesopotamia desde el oeste y se infiltraron en largos números en el territorio de Ur III. En un principio eran pueblos nómadas, tal y como podemos ver en las siguientes inscripciones de los reinados de Susuen e Ibisuen. La inscripción decía: entonces los Martu, que son demonios con mentes como bestias, como lobos, que, y aquí sí que hay una parte ilegible, establos de ovejas, que son ignorantes de la agricultura. O también Año. Los Martu, el poderoso viento del sur, que desde el remoto pasado no conocían las ciudades, se sometieron a Ibisuen, el rey de Ur. Algunos amorreos sí que llevaron a cabo un proceso de sedentarización. Un ejemplo de estos podemos verlos en el registro de Umma, en el cual aparece un capitán con 60 soldados amorreos. Además, algunos amorreos habrían llegado a formar parte también de la guardia personal del rey. No obstante, hubo parte del pueblo amorreo que era hostil y que después del colapso de Ur III tomaron muchas ciudades. Estos grupos debieron ser realmente poderosos, hasta el punto que durante los años 4, 5 y 6 del reinado de Susuen se conmemora una construcción defensiva, llevada a cabo para protegerse de los ataques de este grupo. Esta obra fue llamada Murik-Tindim, que significa el que vigila Tidnim. Por cierto, los Tidnum habría sido un subgrupo amorreo o una zona concreta. Una inscripción del reinado de Susuen dice lo siguiente: los hostiles amorreos vinieron contra él desde Timnum y Amuadium. Sus jefes se enfrentaron con él en batalla. No obstante, a día de hoy no disponemos de suficiente información, por lo que la localización es difícil de precisar. Algunos expertos dicen que estarían situados en la región superior del Diyala y habrían dado problemas en las rutas caravaneras y militares. Lo que está claro es que Tidnum y Ammadium eran una gran amenaza para el reino en aquel momento. Y es que 3 nombres de años sean dedicados a esta construcción es una muestra de lo importante que debió ser y de la magnitud de la obra. No sabemos si realmente se trataba de una muralla o de una línea de fortificaciones. Se han propuesto 2 posibilidades hasta el día de hoy que muestro en la imagen. Además, se conserva la copia de una carta de un alto mando llamado Sarrumbani, que escribió esta carta al rey Susin explicándole la situación en el avance en la construcción de esta fortificación. En ella vemos cómo los constructores están siendo acosados constantemente por los enemigos, lo cual les impide realizar las obras con eficacia, ya que Sarrumbani no dispone de suficientes tropas para defender las posiciones, por lo que necesita dedicar parte de los trabajadores a las tareas militares. Como veréis, la carta nos indica también la longitud de la colosal obra llevada a cabo. Y mientras os relato esta carta de alto interés histórico, os pondré imágenes del documental El amanecer del hombre, los orígenes de la humanidad, del gran director Jacques Malater. Un documental que os recomiendo al 100%. Pues bien, la carta enviada por el alto mando del rey decía lo siguiente: me encargaste llevar a cabo la construcción de las grandes fortificaciones de Murik-Tinnim y me prestaste tus puntos de vista de la siguiente manera: los amorreos han asaltado repetidamente el territorio fronterizo. Me ordenaste reconstruir las fortificaciones, cortarles el acceso y así impedir que atacaran repetidamente los campos, a través de una brecha en las defensas entre el Tigris y el Éufrates. Cuando iba para la tarea desde las orillas del canal de Abgal hasta el territorio de Zimudar, allí recluté trabajadores. Cuando había estado trabajando en las fortificaciones que entonces medían 26 dana, es decir, 269 kilómetros, después de haber alcanzado este área, entre las 2 cadenas montañosas, el amorreo acampado en las montañas dirigió su atención a mis actividades de construcción. El líder de Simurum vino en su auxilio y vino contra mí, entre las cadenas montañosas de Evi, para luchar. Y por lo tanto, aunque no podía utilizar a los trabajadores de repuesto para pelear, salí a confrontarlo en batalla. Si mi rey está de acuerdo, reforzará a mis trabajadores para que yo
pueda ir a trabajar. Aunque no he podido llegar a la torre de fortificación principal del territorio fronterizo, tan pronto como yo recibí información, envié un emisario al interior. Pero el territorio ha cambiado su lealtad, por lo que no me he olvidado de construir las fortificaciones. Al contrario, he estado construyendo y luchando al mismo tiempo. Incluso si otro prefecto fuera seleccionado de la más grande de las unidades militares, aún no sería capaz de alcanzar el objetivo o de evitar que el territorio fronterizo cambie su lealtad. Después de que le envié mi emisario justo detrás de él, envié otro emisario a Lunanna, el gobernador de Zimudar, y él me envió un contingente muy grande, de 7.200 hombres. Hay suficientes trabajadores, pero no suficientes hombres para luchar. Una vez que mi rey dé la orden de liberar a los trabajadores para el servicio militar, entonces cuando el enemigo ataque, podré luchar contra él. Él, Lunanna, envió al mismo hombre a los nobles de su territorio fronterizo y me presentaron su caso de la siguiente manera: ni siquiera podemos proteger todas las ciudades por nosotros mismos. ¿Cómo podemos nosotros darte más tropas? Luego enviaron a mi mensajero de regreso a mí a través de él. Desde que mi rey me lo ordenó, día y noche he estado realizando diligentemente el trabajo asignado y luchando contra el enemigo, porque soy obediente a la orden de mi rey en cuanto a la construcción de las fortificaciones. Sigo luchando una y otra vez a pesar de que no se me ha asignado la fuerza necesaria. No dejaré de luchar. Ahora mi rey está informado sobre todo esto. Como habéis oído, el alto mando estaba un poco estresado construyendo la fortaleza y haciendo la guerra al mismo tiempo. Pero lo que más sorprende de todo esto es la enorme fortaleza de casi 300 kilómetros que estaban construyendo. Todo un muro para mantener el reino a salvo de posibles rivales, sobre todo los hostiles amorreos. ¿Cómo os habéis quedado, curiosas y curiosos? ¿Qué os ha parecido este vídeo? ¿Os gusta este tipo de colaboración con expertos en Sumeria como Antonio Cobo? Podéis dejar vuestras opiniones en los comentarios. Los leo todos. Aparte, en el comentario destacado os dejaré otros vídeos tan interesantes como este, así que también echadle un ojo. Por cierto, os dejo una pregunta para que la contestéis vosotros. De las respuestas acertadas, elegiré una al azar que pondré en la sección comunidad de este canal, a ver quién la sabe. La escritura cuneiforme, la empleada por los sumerios, es uno de los primeros sistemas de escrituras desarrollados en la Tierra. Pero, ¿por qué tiene este nombre? ¿Por qué se llama cuneiforme? ¡Suerte a todos! Y nada, aparte de darle like al vídeo, suscribiros y campanita, os recomiendo esta lista de reproducción con más de 10 vídeos de Sumeria y este botón para que os suscribáis al canal. Y esto de aquí, estos dos botones son mis otros canales, Ciencias de la Ciencia e Easy Promos TV. Y recuerda, el conocimiento es un requisito esencial para la supervivencia. Muchísimas gracias.